Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Hola, ¿qué dicen? Bueno, vamos a ver cómo es esto de la experiencia de hacer un vivo solo. Siempre lo hago con algún colega, así que quería hacer este vivo ya que, de acuerdo a los últimos posteos, hubo muchas preguntas con respecto a diferentes patologías, así que un poco para contestar, pero de manera generalizada, no vamos a individualizar cada uno, así que vamos a ir hablando un poquitito de todas las preguntas que se fueron haciendo con respecto a todo lo que es la patología desde el punto de vista esofágico, gástrico y la válvula que une el esófago con el estómago, lo que genera, muchas veces puede generar lo que se llama disfagia, que es esa sensación de que no se puede tragar o que el alimento se queda a nivel del tórax, o lo que es lo opuesto, que tiene que ver con la insuficiencia de esta válvula, que es lo que genera el reflujo desde el estómago al esófago. Así que vamos a contestar algunas preguntas que fueron llegando y después, si queda algo de tiempo, vamos a responder las que se vayan cuestionando acá a lo largo del vivo. Hay una pregunta que habla de si hay tratamiento para la calasia. Lo que voy a aclarar primero de la calasia es una enfermedad en la cual se produce un cese de la contracción del esófago, que se llama peristalsis. La peristalsis es un movimiento que ejerce el esófago para bajar el alimento, y una falta de relajación de la unión entre el esófago y el estómago, y eso lleva a que el esófago muchas veces se vaya dilatando y el paciente va teniendo dificultad para tragar. Todo le cuesta, a la hora de la ingesta, le cuesta que el alimento baje. Eso es la calasia. El diagnóstico se llega mediante diferentes estudios, entre ellos la endoscopía, una seriada, que es un estudio radiológico que es con la ingesta de bario, y una manometría. Una vez que el diagnóstico de calasia está, el tratamiento puede ser diverso, desde tratamientos endoscópico con dilatación, que se usan como unos balones, como un globo que se infla en la unión del esófago en el estómago y se dilata. Y hay otros métodos que pueden ser también, muchas veces habrán escuchado que se usa la toxina botulínica como relajante muscular, también se puede utilizar. Y después está lo que es más definitivo, que tiene que ver con la cirugía, y entre ellos, bueno, hoy se dispone de la cirugía que es laparoscópica, que es a través como de unos palitos a nivel abdominal, o lo que es más nuevo es la cirugía endoscópica, que nosotros le decimos POEM, que es el hecho de cortar el músculo que no se relaja a nivel de la unión del esófago con el estómago, y de esa forma, a través de la endoscopía, el paciente puede volver a comer tranquilamente. Así que eso en cuanto al tratamiento de la calasia, que había muchas preguntas. Después había otras preguntas que tienen que ver con el esófago de Barrett. Y para hablar de esófago de Barrett, primero vamos a hablar de lo que es el reflujo. El reflujo y los síntomas de reflujo, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, es una enfermedad altamente prevalente. Lo tiene más del 15% de la población, ¿sí? Y gran parte de la gente alguna vez percibe algo de reflujo sin considerarse enfermedad de reflujo. Lo que pasa es que cuando esto se repite muchas veces en la semana, uno ya lo considera enfermedad de reflujo.
Esto puede generar desde síntomas sin ningún tipo de lesión a nivel del esófago, o puede lastimar el esófago generando algo que se llama esofagitis, que eso se trata habitualmente con medicación, que son los inhibidores de bomba. Y si no, también puede generar algo que se llama metaplasia. La metaplasia es un cambio en la mucosa del esófago, y su nombre, como lo dice, meta es cambio y plasia es crecimiento. Esta metaplasia es una adaptación que sufre el esófago ante el reflujo que estamos teniendo del estómago al esófago, para poder soportar este hábitat que se genera en el esófago. Es que sufre esta metaplasia. Hay distintos tipos de metaplasia. Hay una metaplasia que aparenta ser como la mucosa gástrica, y también hay una metaplasia que asemeja al intestino, que se llama metaplasia intestinal. Esta metaplasia intestinal tiene un nombre propio que se llama esófago de Barrett. El esófago de Barrett, hay distintos tipos de esófago de Barrett, que es cuando se genera algo que se llama displasia, que es como si fuese una distorsión de estas glándulas, y entonces podemos tener esófago de Barrett sin displasia, esófago de Barrett con displasia leve o moderada o severa. De acuerdo a los diferentes estadios de displasia, es que puede haber cierta influencia, puede predisponer a la aparición o a la progresión de un tumor. Es por eso que cuando un paciente tiene Barrett, no quiere decir que indefectiblemente vaya a tener un tumor, pero si no hay displasia, el riesgo de progresión es absolutamente bajo, hasta el punto que estos pacientes se controlan muy esporádicamente, como cada 3 años aproximadamente, y los pacientes que tienen displasia leve, el control se hace más seguido, inclusive si esto se confirma mediante diferentes tomas de biopsia y observación en más de un patólogo, en más de un anatomopatólogo, puede tener la indicación de tratar de resecar o de quemar este segmento, que se hace mediante diferentes métodos. En general son métodos térmicos de calor, como tipo resistencia, o actualmente está llegando un método que es con vapor, y de esa forma se quema toda la región que está afectada del esófago para que después cicatrice en un tejido sano. Así que más que nada quería informarles, el esófago de Barrett es una entidad que hace que el paciente se ocupe, no tiene que preocuparse o afligirse de que irremediablemente va a tener cáncer, sino que es una cuestión de ocuparse y controlarse. Cuando hay indicación, esa patología se reseca y después se controla. Siempre tienen que estar en grupos entrenados, que estén acostumbrados a ver este tipo de patología, porque habitualmente el tratamiento es interdisciplinario entre anatomopatólogo, gastroenterólogo, cirujano. Entonces es ideal que esto sea tratado en grupos interdisciplinarios. Luego consultaron en cuanto a laringitis, pérdida de voz, ardor en la garganta. Bueno, con respecto a eso, lo que les estaba comentando del reflujo gastroesofágico, el reflujo gastroesofágico puede tener diferentes síntomas. Desde no tener absolutamente ningún síntoma, a pesar de estar teniendo reflujo gastroesofágico, o comenzar con síntomas que pueden ser lo que se llama pirosis, que es esa sensación de que estamos teniendo un ardor que sucede a nivel torácico, o la regurgitación, es que es la llegada de muchas veces de ácido o alimento a la garganta, o inclusive no tener ningún tipo de esta sintomatología y
tener lo que los médicos o los gastroenterólogos llamamos síntomas extradigestivos, que tienen que ver con a veces asma, tos nocturna, disfonía, sensación de carraspera, sinusitis a repetición. Todo esto muchas veces son síntomas que tienen que ver con el reflujo, pero para esto hace falta hacer estudios. No es cuestión de asumir que un paciente que tiene tos nocturna o que tiene laringitis o que tiene alguno de estos síntomas sí o sí tiene reflujo. Hace falta controlar y ver realmente, documentar si el reflujo está. Otra pregunta es el Helicobacter pylori. Primero voy a desmitificar un poco lo que es la gastritis con respecto a, lamentablemente el término gastritis está bastante mal utilizado entre pacientes y entre médicos, ¿sí? Porque muchas veces se realiza diagnóstico de gastritis por el hecho de solo tener un poco de dolor en la boca del estómago, que denominamos epigastralgia, y con solo hecho de tener una epigastralgia se dice que hay una gastritis. No, la verdad que uno, en la medida que va haciendo endoscopías y ve, en general la mayoría de las mucosas gástricas tienen algún grado de inflamación. La gastritis es un término que consideramos anatomopatológico. Esto quiere decir que el diagnóstico se hace no solo mirando una endoscopía, sino tomando biopsias y documentando a través del microscopio que hay algún grado de inflamación en la mucosa gástrica. Y eso no tiene por qué dar síntomas, ¿sí? La gente cree que habitualmente cuando hay gastritis irremediablemente hay síntomas y no es así. En general, cuando hay mayor cantidad de síntomas es porque se produce reflujo del estómago al esófago, donde hay más terminales nerviosas a nivel del esófago, y eso es lo que genera el dolor. Con respecto a gastritis, hay una bacteria que se relaciona con la gastritis que se llama Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori en la Argentina tiene una prevalencia mayor al 60%. Sí, más del 60% de los argentinos tenemos Helicobacter pylori. ¿Y esto quiere decir que todo el mundo tiene que erradicarse el Helicobacter pylori? No. ¿Sí? Hay indicaciones precisas quién debe erradicar el Helicobacter pylori. Tiene que haber antecedentes de algún tipo en la familia, pensando que hay antecedentes de un tumor gástrico que puede a uno hacerle sospechar que puede llegar a progresar en algún momento, algún tipo de lesión particular del estómago que haga sospechar que en algún momento puede progresar algo más, alguna gastritis activa o la presencia de úlceras inclusive, son indicación de erradicación del Helicobacter pylori. Luego también uno lo puede ver cuando el paciente necesita tomar aspirina o aspirineta de forma rutinaria porque tiene indicación por parte del cardiólogo que necesita tomar aspirineta, y en ese caso cuando el paciente tiene Helicobacter pylori es una indicación para erradicar el Helicobacter pylori. Si no, en general, cuando aparece el Helicobacter pylori no es indicación sine qua non para, digamos, erradicarlo sí o sí. Eso quiero que lo entiendan, porque en general cuando se diagnostica el Helicobacter pylori todo el mundo está desesperado por erradicarse el Helicobacter pylori. Es más, les voy a decir, yo tengo Helicobacter pylori y no me erradico porque no tengo ninguna indicación. Bien, para seguir contestando algunas preguntas y después vamos a leer algunas de las cosas que fueron escribiendo a lo largo del vivo. Hay una persona que dice que tos
al terminar de comer. Probablemente no esté relacionado con reflujo, ¿sí? Puede estar relacionado con el hecho de que pueda haber algún trastorno a la hora del movimiento deglutorio. El movimiento deglutorio es un movimiento muy complejo en el cual utiliza muchos músculos, desde la lengua contra el paladar. En la faringe tenemos, habrán escuchado hablar de cuando se va al otro agujerito. Bueno, hay dos vías, está la vía digestiva, la vía respiratoria, en el cual cuando se produce la deglución tiene que taparse la vía aérea para poder pasar el alimento sin que entre a la vía aérea, y eso puede generar tos. Cuando hay algún tipo de incoordinación en este movimiento tan complejo, es cuando puede aparecer tos a la hora de comer, sobre todo con alimentos de poca consistencia, más bien líquidos. En ese caso, bueno, aparte de la consulta con especialistas, muchas veces hay que hacer una consulta con neurología y quizás con otorrinolaringología para evaluar qué es lo que está pasando, y quizá un estudio apropiado se llama videodeglución, que es un estudio contrastado en el mismo acto de la deglución para ver qué es lo que está pasando. Después preguntaron en cuanto a la dispepsia. La dispepsia es, el término lo dice, es mala digestión, ¿sí? Esto es un término que se utiliza sobre todo en las últimas recomendaciones. Nosotros nos manejamos de acuerdo a consensos, y los consensos van tomando nombre en la ciudad donde esos consensos se llevan a cabo, y estos son los criterios de Roma, porque es en la ciudad donde se empezaron a hablar de todos estos síntomas, y están los criterios de Roma 1, Roma 2, Roma 3 y Roma 4. Y los criterios de Roma 4 hablan de la dispepsia, que son todos los síntomas digestivos más bien altos, que tienen que ver con el dolor, la distensión, pero en la boca, el estómago, el reflujo, la sensación de que uno no termina de terminar de hacer la digestión, de que el estómago se vacía más rápido. Bueno, todo eso son síntomas de dispepsia. ¿Qué más? Pólipos gástricos, todo un tema. Los pólipos gástricos, hay que ver qué tipo de pólipos son. No son lo mismo que los pólipos colónicos. Los pólipos gástricos, en la mayoría de las veces, tiene que ver con la ingesta de antiácidos fuertes como el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol. ¿Esto qué hace? Estas medicaciones se llaman inhibidores de la bomba de protones. Estos inhibidores de la bomba de protones hacen que disminuya la secreción del ácido. En consecuencia, crecen células que son las encargadas de secretar una sustancia que se llama gastrina para producir más ácido. Ese crecimiento de las células, que se llaman heterocromafines, generan, y se termina generando todo lo que es una hipertrofia, generan unas dilataciones, unos quistes en el estómago que toman el formato de pólipos. Esos pólipos no llevan absolutamente a ninguna patología. No es indicación para dejar de tomar antiácidos si esos pólipos aparecen. No es indicación de estar sacando los pólipos. No es indicación de preocuparse por esos pólipos. No hace falta controlarlos, ¿sí? Así que quédense tranquilos. Obviamente hay que hacer el diagnóstico inicial si se trata de estos pólipos, que son pólipos fúngicos de tipo hiperplásicos, se denominan, que son solamente dilataciones quísticas que no llevan absolutamente a ninguna patología. Así que creo que se han terminado las preguntas. Vamos a ver, porque fueron escribiendo mucho. Obviamente, si uno se concentra hablando, después es difícil poder leer todo lo que van preguntando.
perdón si salteo alguna pregunta. Vamos a ver. Acá preguntan si el hecho de comer y tener reflujo, aunque se coma sano, ¿por qué se tiene reflujo? Bueno, la verdad es que el reflujo se genera porque porque la válvula que une el esófago con el estómago está siendo incontinente, es insuficiente. Se genera el reflujo porque la válvula permite el pasaje del contenido del estómago al esófago. En general, la mayor parte de esta patología tiene que ver con algo que se llama relajaciones transitorias del esófago, que estas relajaciones van aumentando y esto permite el pasaje del contenido del estómago al esófago. Otra patología es la hernia de hiato, que habrán escuchado nombrar más de una vez. La hernia de hiato no es otra cosa que el esófago baja y va de una zona de presión negativa, como tenemos en el tórax tenemos presión negativa y en el abdomen tenemos presión positiva. Presión negativa es para poder expandir los pulmones, ¿sí? Entonces todo esto hace que los pulmones se expandan, pero el mediastino que está acá en el medio también tiene presión negativa. Y está dividido por un músculo que se llama diafragma. El diafragma tiene una serie de orificios para permitir el pasaje de órganos. Bueno, estos orificios se llaman hiato. Entonces, el hiato por el que pasa el esófago y después se comunica con el estómago está sujetado a través de unos pilares musculares que hacen que el estómago no suba a una zona de menor presión, porque si en el abdomen tenemos más presión y en el tórax menos, esto tendría a subir. Como los pilares musculares sujetan el estómago y no permiten que el estómago ascienda, es que permanecen juntos, tanto lo que es el hiato, que es el diafragma, que es un músculo, y un músculo que también está en el esófago se llama esfínter esofágico inferior. Ambos trabajan en conjunto, de forma sinérgica, impidiendo que haya reflujo. Cuando esto falla y los pilares estos se debilitan, el estómago tiende a subir a través del hiato y entonces ya trabajan por separado lo que es el esfínter esofágico y el hiato. Y es ahí que se empieza a producir reflujo. Entonces muchas veces, por más que se coma sano, muchas veces se genera casi una cámara única entre el estómago y el esófago, y si cena tarde y se va a acostar inmediatamente, probablemente tenga reflujo, por más que coma sano. Después, bueno, hay determinados alimentos que aumentan el reflujo, llámese porque retrasa el vaciado del estómago o porque relaja más todavía esta válvula. En general, hay muchos alimentos que lo que hacen es relajar y hacer que el estómago los médicos llamamos gastroparesia, le cuesta vaciarse. Hay muchos alimentos como, por ejemplo, el ajo, la cebolla, muchas veces el pimiento, hace que el estómago se relaje mucho y le cueste vaciarse. Por eso que muchos pacientes que comen ajo o cebolla tienen muchos reflujos. Luego después, todos los alimentos que están aromatizados, el famoso asado, ¿sí? Al carbón o la leña, tiene unas cosas que se llaman aminas aromáticas. Y estas aminas aromáticas hacen que el estómago se relaje y le cuesta mucho vaciarse. Sobre todo si hay contenido graso, como por ejemplo achuras. Más de uno habrá tenido la experiencia de comer asado y a las horas seguir teniendo ese gusto asado en la boca. Bueno, eso es debido a que al estómago le cuesta mucho vaciarse luego de este tipo de comidas. Otro alimento muy típico que puede generar reflujo es la combinación de grasa con dulce. Ejemplo, y el típico ejemplo que uno le pregunta a los pacientes son las medialunas, por ejemplo.
las facturas, el chocolate, las cosas extremadamente dulces, eso suele generar reflujo. Hay una serie de recomendaciones que tienen que ver muchas veces con tratar de evitar este tipo de alimentos. Después, una indicación muy precisa es cuando hay sobrepeso o estamos gorditos. Eso predispone al reflujo porque se genera un aumento a nivel intraabdominal y eso ayuda a que haya más reflujo. Y es tal cual que una de las primeras indicaciones que nosotros recomendamos a los pacientes es disminuir de peso. El descenso aproximadamente de 4 o 5 kilos hace que el reflujo disminuya casi un 40%, cosa que es muy fundamental para el tratamiento y para la respuesta. Después la otra recomendación muchas veces es dejar pasar por lo menos hora y media, 2 horas de que uno cena hasta que se acuesta, porque si se acuesta inmediatamente probablemente también tenga reflujo. Así que un poco eso es lo que tiene que ver con respecto al reflujo. El reflujo en general, si uno no toma una conducta terapéutica más introspectiva, uno lo que hace es tratarlo. Digamos, uno por ahí puede sentirlo o no, pero lo que hace es tratar. El hecho de tomar un mes omeprazol, esomeprazol o lo que fuera, no significa que el reflujo se cure, ¿sí? El reflujo se trata. Hay determinadas medidas que hacen que el reflujo pueda o uno intenta curarlo a través de algún tipo de cirugía para generar una válvula nueva que impida este reflujo. En ese caso uno ya estaría ahí intentando hacer una curación, o a través de otros métodos que están viniendo a la Argentina, que son endoscópicos, que uno utiliza para generar una especie de válvula que impida el reflujo. Bueno, iré viendo. Me preguntan si la calasia puede producir dolor torácico y en la espalda. Sí, hay un tipo de acalasia que genera una contracción muy fuerte en el esófago que genera mucho dolor, ¿sí? Eso se llama Jackhammer y la solución también se realiza a través del POEM que mencionamos antes para cortar el músculo y que esta contracción no duela tanto. Hay otros métodos que son de tratamiento médico, como se utilizan los relajantes musculares que estamos acostumbrados a utilizar más bien en cardiología para relajación coronaria. Se utiliza con buenos resultados, pero son circunstanciales, o sea, en el momento que se toma y después el efecto desaparece. A ver, preguntan cómo reemplazo la ranitidina. Bueno, la ranitidina, como sabrán, fue sacada de mercado porque se demostró que había uno de los componentes que era oncogénico, por eso es que se decidió sacar del mercado. Hoy se puede reemplazar por una medicación que tiene un efecto o un mecanismo similar, que es la famotidina, ¿sí? Que es una droga similar, con un efecto similar, y si no, toda la familia de los prazoles, de lo que es el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, que son más potentes que la famotidina a la hora de controlar los síntomas de reflujo. A ver. Bueno, están hablando mucho el dolor de pecho. Justamente el reflujo es una de las causas que puede generar dolor de pecho. Cuando este reflujo se produce, muchas veces genera en el esófago un estado de hipercontractilidad, y eso, aparte de la irritación misma del ácido, puede generar una contracción del esófago, que eso genera dolor. Eso, en general, uno lo diagnostica mediante la utilización de este tipo de medicaciones. Cuando no logra uno controlar el síntoma a pesar de estar en tratamiento, requiere progresar a otro tipo de estudios. ¿Qué estudios? Un estudio que se llama manometría del esófago, que es
colocamos a través de la nariz un catéter en el esófago y mide cómo se contrae el esófago, y de esa forma podemos diagnosticar si el esófago es hipercontráctil. Bueno, se repiten mucho las mismas preguntas que tienen que ver con dolor torácico. Bueno, acá hacen una pregunta muy interesante. Dice si las personas celíacas tienen riesgo de padecer cáncer del tracto digestivo. En general, aquel paciente que es celíaco y está en actividad tiene una serie de riesgos. Más allá de los síntomas que presentan en general, puede haber un aumento de riesgo de cáncer de esófago y también a nivel intestinal, que es un tumor que se denomina adenocarcinoma, que es a partir de glándulas, o también un tumor que se llama linfoma, que es más bien hematológico, pero esto se ve sobre todo en pacientes que están en actividad, no los pacientes que están en tratamiento y que el sistema inmunológico vuelve a la normalidad, tienen el mismo riesgo de cualquier persona que no sea celíaca. Así que esos riesgos uno los ve en pacientes que no están en tratamiento. Me dicen que los pulmones se les afectó por el reflujo. Bueno, es posible. Muchas veces el reflujo puede generar asma y otras complicaciones respiratorias que tienen que ver con el reflujo. Lo vemos mucho. A ver. Obviamente vamos a tratar de hacer algo generalizado, no voy a contestar cosas puntuales porque es imposible, aparte estamos haciendo algo sin ver estudios, sin ver nada, así que son recomendaciones generales. Bueno, acá preguntan sobre eruptos. Eso es muy típico. Hay distintos tipos de eruptos que pueden ser debido a distintas patologías, desde lo que es la hernia tal misma, que puede generar eruptos, hasta también el hecho de estar tragando aire, algo que se denomina aerofagia, que muchas veces para nosotros es inadvertido. La persona está tragando aire permanentemente por distintas causas, por nervios o porque siente síntomas de reflujo y tragando siente que le calma. Bueno, el hecho de estar tragando aire permanentemente, esto puede hacer que en algún momento los pacientes tengan eruptos, y el mismo erupto genera más reflujo. Y hay otra entidad que también se llama reflujo supragástrico, que tiene que ver más con algo de tipo emocional. Bueno. Acá preguntan cuántos tipos de pólipos hay y cuáles son más peligrosos. Bueno, los más frecuentes son los que mencioné, son los pólipos hiperplásicos gástricos, que están relacionados con la ingesta o con la toma de antiácidos. Pero hay otro tipo de pólipos que son los que se denominan adenomatosos, que son los que se deben controlar y muchas veces los médicos debemos sacar en los controles para evitar que ese pólipo pueda progresar a otra cosa. Después hay otro tipo de lesiones que se llaman también metaplasia en el estómago, puede haber metaplasias, esas metaplasias se controlan y se controlan habitualmente de manera anual. Acá preguntan que hace 8 años toma pantoprazol, qué complicaciones puede traer a largo plazo. La verdad que hay muchos trabajos, intentaron ver a ver si la ingesta a largo plazo puede producir
baja concentración de mineral óseo en los huesos, se le imputó con cáncer también en el tubo digestivo, ¿con qué otra patología? Bueno, en este momento complicaciones cardiovasculares, demencia. La verdad que absolutamente ningún trabajo pudo demostrar que estos efectos adversos están más relacionados con la ingesta de este tipo de medicación a largo plazo. Hay a veces leves tendencias, pero no son lo que los médicos llamamos estadísticamente significativos, o sea que no tienen relevancia desde el punto de vista estadístico para contraindicar realmente cuando hay indicación. Muchas veces, y lamentablemente uno cuando ve la televisión, la mayor cantidad de propagandas tiene que ver con medicaciones, y sobre todo uno ve lo preponderante son los antiácidos y los laxantes, y también los digestivos. La verdad es que arriba del 60% de la medicación es automedicación, y esto muchas veces está influenciado por los medios, o no se recurre al profesional que está entrenado a esto, sino va y pide un consejo, un vecino, en la farmacia, y la verdad que esto requiere que esté manejado por un profesional, porque se debe controlar en la forma que se toma, la concentración y cómo se retira. Y cuando hay indicación, está bien que lo estén tomando. Cuando ya esa indicación desaparece, no hace falta continuar con ese tratamiento. Por eso es importante la consulta con el gastroenterólogo, si es necesario realizar algún tipo de estudio, pero no es necesario, si la indicación no está, persistir a lo largo del tiempo con la medicación. Muchas veces hay pacientes que lo toman toda la vida porque tienen reflujo, no hay forma de controlarlo, no se van a operar, y ese paciente, si no toma medicación, no puede estar. Bueno, hay preguntas que tienen que ver por ahí, eso podemos hacerlo en otro momento o con otro vivo, que tienen que ver con todo lo que es el intestino irritable, la distensión. Probablemente cuando haga otros posteos que tienen que ver más bien con el intestino irritable, podemos hablar de todo lo que es la distensión abdominal, los gases, pero bueno, eso ya en varias oportunidades lo hemos estado hablando, y en otros vivos también. Bueno, acá otra persona más también se hizo endoscopía, le dijeron que tenía gastritis crónica. La verdad es que no tienen que angustiarse cuando escuchan la palabra gastritis crónica, ¿eh? No hay que angustiarse. Esto, en general, la mucosa sufre algún tipo de inflamación. Solo es importante saber si esa gastritis está en actividad o no está en actividad, puede estar inactiva, si tiene Helicobacter, no tiene Helicobacter, si hay algún tipo de otra lesión para controlar, pero la verdad es que no deben angustiarse cuando escuchan gastritis. No es motivo para dejar de comer, dejar de disfrutar. Es mejor controlarse con algún profesional que los asesore. Si hace falta algún tipo de tratamiento específico, lo hagan, pero no es motivo para que se angustien, sobre todo las gastritis que son comunes. Hay otro tipo de gastritis que son más riesgosas, que por ejemplo la gastritis atrófica o la metaplasia gástrica. Esos pacientes requieren un seguimiento anual con toma de biopsia para controlar, pero el otro tipo de gastritis va a depender un poco si está en actividad o no está en actividad. Si está en actividad, muchas veces tiene que ver con la toma de antiinflamatorios como ibuprofeno, diclofenac, aspirinetas, o con la presencia de esta bacteria que mencionamos, que tiene que ver con el Helicobacter pylori. Bueno, acá dicen que se hizo endoscopía con biopsia, no se observó lesión en el intestino, sin embargo optó por dejar el gluten.
Bueno, en general no voy a irme para el lado de la enfermedad celíaca, pero sí es importante, si no hay un tratamiento específico, no dejar el gluten de manera absoluta, ¿sí? No me quiero ir, pero me tiento un poco. En general, las harinas tienen un azúcar que es de cadena corta, que es los fructanos, que suelen generar mucha distensión, dolor, gases y a veces diarrea, que el paciente al suspender las harinas se siente considerablemente mejor y no por eso se es celíaco. Pero bueno, esto requiere, vuelvo a decir, una consulta con un especialista que haga todos los anticuerpos habido por haber específicos para enfermedad celíaca y buenas tomas de biopsia. Y ahí tomar una determinación. Pero es importante, si el diagnóstico no está o todavía no se realizó ningún estudio, no arrancar con la dieta libre de gluten, porque muchas veces uno no llega al diagnóstico porque entra en una zona gris el paciente, en la cual ya los anticuerpos por ahí se tornan negativos, la biopsia se normaliza, entonces es muy difícil hacer el diagnóstico, pero es motivo para otro vivo. A ver, tengo esofagitis, estoy con omeprazol, tengo intestinos alargados, vivo con gases. Bueno, ahí estamos mezclando un poquito, no quería irme para el lado del intestino irritable, pero es posible que convivan cuadros de reflujo, gastritis y que haya síndrome de intestino irritable, o a mí me gusta decir que dentro del síndrome de intestino irritable hay una serie de patologías que uno debe descartar antes de asumir que hay intestino irritable, entre los que está la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, intolerancias alimentarias, y después recién habiendo descartado todo eso podría hablar de intestino irritable. Pero bueno, es motivo para control, para interrogar, a ver cómo es la ingesta, a ver qué es lo que come, a ver en qué momento se distiende, así que son cosas que son más puntuales. Acá preguntan si la esofagitis erosiva C de Los Ángeles debería preocuparme, y está con esomeprazol. El reflujo puede generar unas erosiones en el esófago por el mismo ácido que lastima el esófago, y eso se mide en distintos grados, desde la A hasta la D. En general, cuando hay esofagitis erosiva de grado C, hoy es recién cuando uno lo está considerando patológico. Hay una nueva clasificación donde la esofagitis grado A y grado B ya no se consideran absolutamente patológico. Grado C se considera que está lastimado el esófago, y es motivo justamente para hacer lo que están haciendo, tomar antiácidos para que lo que esté refluyendo, porque va a seguir refluyendo porque la válvula no está funcionando, pero que no lastime el esófago, y de esa forma el esófago se va cicatrizando. ¿Es para preocuparme? Es para ocuparse. Es para ocuparse y hacer caso en cuanto al tratamiento y a la dieta. Acá preguntan, en caso de sangrado ocasional y delgadez, ¿qué estudio debo solicitar? Bueno, no tienen que solicitar, tienen que ir al médico, hay que controlar, hay que examinar, interrogar, ver antecedentes, y eventualmente que el médico tiene que decidir qué tipo de estudios se hace. No es por recomendación así
al tuntún a ver qué estudio hay que hacer. Es una serie de cosas que hay que ver. Hay que ver si hay anemia, hay que ver las uñas, hay que ver el cabello, la piel, hay que ver antecedentes personales. No es recomendar un estudio así porque sí. Bueno, acá me dicen que cae mal la carne. La carne en general es de los alimentos que más, junto con las grasas, le cuesta al estómago vaciarse, ¿sí? Es mucho más fácil lo que es las pastas, las verduras, las frutas, que el estómago se vacíe y el pescado también por ahí, pero lo que tiene que ver con carne vacuna es más difícil para el estómago deshacerse y vaciarse porque por el contenido graso y la carne tiene otra consistencia, el estómago cumple una función aparte de mezclar con ácido, hace una forma de molienda, ¿sí? Tiene una zona que se llama antro gástrico, que es un músculo fuerte que lo que hace es tratar de triturar al máximo el alimento para permitirle el pasaje al intestino ya más desintegrado. Así que sí, la carne es un alimento que por ahí cuesta mucho más digerir. Acá dicen, nuestro cuerpo rechaza la carne, por algo será. Bueno, a ver, la recomendación, básicamente uno recomienda alta cantidad de ingesta de fibras en verduras, frutas, legumbres, semillas. Pero también está la recomendación de la carne, aunque en menos cantidad, ¿sí? Hoy por hoy sí se puede reemplazar la carne por otros alimentos. Hay que hacer un control muy estricto en cuanto a hierro, vitamina B12. Y realmente hay que saber manejar toda esa situación y tiene que estar muy asesorado, porque cuando la ingesta de carne no está, puede haber carencias. Y para eso hace falta saber cómo preparar los alimentos. Muchas veces hay alimentos como legumbres o semillas que uno busca para reemplazar lo que es la vitamina B12, todo lo que es proteína, que si no se prepara bien no se absorbe, no se aprovecha. Por más que uno consuma alimentos que son nutritivos, no está aprovechando lo que se llama biodisponibilidad, aprovechar y absorber todos esos nutrientes. Entonces, si no hay un buen proceso, no se absorbe. Habrán visto, tengo un vivo con Alex hace algunas semanas donde hablamos de cómo procesar muchos alimentos que son difíciles de digerir, que tienen que ver con legumbres, semillas y algunas verduras, para aprovechar mejor los nutrientes y que también no nos genere mucho disconfort intestinal. Bueno, hay muchísimas preguntas, es imposible. Preguntan si está contraindicado el kefir de agua para el Barrett. La verdad que no. El Barrett es indistinto. Lo que sí uno suele indicar en el esófago Barrett es antiácidos para que el reflujo no siga generando inflamación a nivel del esófago de Barrett, pero el kefir no tiene ninguna influencia a nivel del esófago de Barrett. Me hicieron endoscopía, tengo la bacteria que produce gastritis. Pero el doctor me dio tratamiento porque estoy con varios medicamentos por artritis reumatoidea. Bueno, está bien, justamente es lo que hablábamos. Existen indicaciones, pacientes que tienen la bacteria y están con medicación que pueden inflamar más el estómago, esos pacientes tienen indicación de erradicarse. Hoy por hoy la erradicación del Helicobacter pylori es muy dificultosa, ¿sí? Nosotros vamos teniendo cada vez más resistencia bacteriana por el mal uso de antibióticos,
¿sí? La verdad que los antibióticos se utilizan mal. Y es probable que de acá a 2 o 3 décadas tengamos serias dificultades con el tratamiento de infecciones, porque las bacterias cada vez van teniendo más resistencia bacteriana. Y cuando el Helicobacter se descubrió, en general el tratamiento era con un antibiótico. Hoy el tratamiento es con 3 antibióticos durante 2 semanas más antiácidos, y así todo hay una resistencia bacteriana del 25%. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, justamente al mal uso y al mal tratamiento, a veces del Helicobacter pylori y a veces de otras infecciones. Por eso la indicación del tratamiento con antibióticos deben ser muy precisos, las indicaciones deben ser muy claras. Bueno, ahí hacen una pregunta que no me quiero ir por el lado del intestinal. Voy a contestar esto. Hay una diarrea post cirugía de vesícula, sí hay. Es una diarrea, se llama diarrea colerética, y tiene que ver el hecho de la vesícula es algo muy importante. Justo hace un par de días alguien preguntaba que le habían sacado la vesícula y tenía gastritis. Es más, el hecho de la vesícula es un órgano que es un reservorio de bilis, ¿sí? Y está en el medio de lo que es la vía biliar. El hígado va produciendo bilis y la vesícula se va distendiendo y va acumulando bilis. Esta vesícula se contrae a través de una enzima que se llama colecistoquinina, y esta colecistoquinina se libera sobre todo cuando uno come comidas grasas. La bilis es nuestro detergente, permite que podamos absorber las grasas. Si la bilis no estuviese, no absorberíamos las grasas. Lo que hace es saponifica las grasas para que podamos absorberlas. Pero es detergente que está utilizado justamente cuando uno come. Cuando uno no come, es irritante. Al retirar la vesícula, que la verdad, lastimosamente muchas veces se saca la vesícula por demás. La vesícula, el hecho de tener piedras no quiere decir que esa vesícula se deba retirar. Justamente últimamente las indicaciones más precisas es cuando aparece alguna serie de cólicos biliares, es cuando uno decide realmente la indicación de retirar la vesícula. Si no, en general, yo tengo muchos pacientes que tienen piedras en la vesícula y no les indico la cirugía porque la verdad que no tienen clínica. El hecho de no tener la vesícula lleva muchas veces a que la salida de la vía biliar está muy cerca del estómago, ¿sí? Por lo cual muchas veces hay reflujo de bilis al estómago, y la bilis, como le dije antes, es un detergente. Lo que hace es barre con el moco que protege la mucosa del estómago y genera gastritis. Una gastritis que muchas veces es muy difícil de tratar, e inclusive el reflujo de bilis al esófago es uno de los causantes del esófago de Barrett. Lo otro que puede generar muchas veces es cuando la bilis llega al colon, lo estimula a través de una cascada de enzimas que también generan lo que se llama una diarrea colerética. Esta diarrea es una diarrea muy característica, en general se produce después de comer, después de desayunar o alguna comida. Suele tener más bien color dorado, verdoso, generar como una espuma en inodoro, y la mayoría de las veces deja ardiendo o ardor en la zona anal. Hay una medicación específica que se utiliza para esto, que son unos quelantes, o como una sustancia para atrapar las sales biliares, que las mismas no irriten.
y la droga se llama colestiramina, que me están preguntando. Cuando hay una diarrea de tipo colerética, el tratamiento con colestiramina es el ideal y la desaparición de los síntomas son inmediatos. Bueno, ahí preguntan qué probióticos hay disponibles. La verdad es que no recomiendo habitualmente marcas. No lo hago ni en comentarios ni en vivo. No recomiendo ninguna marca, pero bueno, quien quiera preguntar por privado lo que hay disponible en el mercado en Argentina hay muy poco, muy poco. Bien, acá dicen, bueno, nos vamos de tema, pero que la vesícula tiene dos cálculos, uno de 13 y uno de 15 milímetros. En general, cuando tienen más de 1 centímetro, esos cálculos es muy difícil que puedan migrar de la vesícula, porque la vesícula tiene una salida de un conducto que se llama cístico, y al ser finito es difícil que esas piedras puedan migrar. Lo que puede pasar es que la piedra tape ese conducto, junte presión y se infecte la vesícula. Esa es una indicación de una cirugía. Pero si no, no hay que hacer absolutamente nada. Preguntan, nos vamos de tema, ¿qué manera hay de estudiar el colon sin colonoscopía? Y vamos a ir terminando porque ya se está haciendo tarde. El colon, la verdad, hay una forma de realizar un tamizaje de forma más poblacional y más grande, que es mediante la detección de sangre oculta en la materia fecal. Esto es a través de reactivos que utilizan pequeñas porciones de materia fecal donde detectan si hay algún grado de hemoglobina que puede llegar a localizar un pólipo más bien grande que esté generando alguna pérdida de sangre o algún tumor en estadio temprano también. Tiene sus limitaciones, hay pólipos que son más bien planos que por ahí no los detectan, así que en ese caso hay distintos estudios. Si el temor es por lo invasivo o por la molestia, lamentablemente el único estudio que no genera molestias es la colonoscopía, porque hoy se hace con sedación. Hay otros estudios, que el colon por enema o la colonoscopía virtual, que es una tomografía, pero esos estudios se hacen despiertos y generan molestias porque se insufla el colon y el paciente está despierto, y la verdad que es una situación molesta. Hoy la colonoscopía es el estudio más completo, porque no solo realiza el diagnóstico, sino si ante la visión directa del pólipo lo reseca y se termina el problema. Y si hay que tomar alguna toma de biopsia, se puede tomar biopsia y no hay que estar realizando otro tipo de estudios. La contra que tiene el estudio es que requiere una preparación, que es a través de una purga, que es la limpieza del colon, es fundamental para poder realizar un estudio de buena calidad. Así que si me pregunta, sí, hay otros métodos. Quizá el más completo es la colonoscopía. Cuando realizan otro tipo de estudios, tipo colon por enema o colonoscopía virtual, si hay algo sospechoso van a tener que realizar una colonoscopía, y es un doble estudio. Y se van a acordar del primer estudio de la colonoscopía, van a tener un muy buen recuerdo, salvo la preparación.
Bueno, bueno gente, hay muchísimas preguntas. Lo que quería más que nada era contestar muchas preguntas que fueron apareciendo en los últimos posteos que tenían que ver con el reflujo, con la hernia de hiato, con el esófago de Barrett, con la gastritis, con los pólipos gástricos. Así que el objetivo de este vivo era eso, sacarle algunas dudas, que muchas veces es más fácil hablárselos y contárselos en palabras que estar escribiendo, y muchos de las preguntas se repetían, así que por eso decidí, bueno, perdón. Así que cuando eh, toquemos otros temas en los posteos, que puede ser diarrea crónica, intestino irritable, podemos llegar a hacer algo similar para contestar preguntas, pero de forma generalizada. De forma individual es muy difícil, solo podemos acá dar recomendaciones más bien general y bueno, y nada más. Así que bueno, les agradezco por haber acompañado y espero que les haya sido de utilidad. Les mando un fuerte saludo.